Análisis en tiempos del coronavirus llega gracias al auspicio de Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, UTEC. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Mortola Viteri y esto es Análisis en tiempos del coronavirus. Gracias a todos por estar del otro lado. Son las 6:27 de la tarde. Hoy es miércoles 23 de septiembre. Gracias a todos por estar del otro lado. Nos hemos tomado un tiempito. Me he quedado dormido. Ha sido mi culpa. Doy el mea culpa. Pero obviamente no nos vamos a quedar sin los análisis políticos y económicos de todos los días. Y qué placer que voy a tener de presentar en unos minutos al doctor Carlos Estarellas. Pero antes les tengo que recordar, por supuesto, que estas entrevistas, análisis en tiempos de coronavirus, la que tuvimos el día de ayer con el doctor Fidel Márquez, la que tuvimos antes de ayer con Héctor Céspedes y la de la semana anterior, tras anterior, la pueden escuchar en YouTube, en Spotify, en todas nuestras plataformas web completamente gratis en el dispositivo que quieran, donde ustedes quieran. Esas son las facilidades que les ofrecen Mariela TV y Radio Fuego 106.5, que por supuesto el 21 de septiembre estuvo cumpliendo 25 años. Un 21 de septiembre del año 95 nos inauguramos como radio. ¡Qué felicidad por 25 años más! Análisis en tiempos de coronavirus llega gracias al auspicio del UTEC, en la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil. UTEC, tenemos un firme compromiso con la excelencia, ofrecemos una oferta académica de primer nivel en nuestras carreras de grado, posgrado y programas de educación continua. Hemos formado muchos líderes que hoy, desde la empresa público-privada y desde el emprendimiento, generan desarrollo en el país y en el mundo. Visítenos en www.utec.edu.es. UTEC, poder lograrlo. Estamos con el doctor Carlos Estarellas. Es un placer recibirlo, doctor. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a nuestra casa. Gracias, Ricardo, por la invitación. Quiero comenzar felicitándolo a usted, felicitando a Mariela por esos 25 años que se han pasado volando, y que es un producto de un trabajo constante y de un éxito por la cantidad de personas que los oyen y los ven a través de la radio y de Mariela TV. Así es, doctor. Me permito la inmodestia, si me lo permite la audiencia, con el doctor, con el analista político Héctor Céspedes, estuvimos el día lunes y él me comentó el programa que tenía en el año 2010 con César Monge, en los que los días miércoles analizaban el panorama internacional, con el doctor Illingworth, con usted, con Héctor Céspedes. ¿Cómo era esos debates intensos con el doctor Héctor Céspedes hace 10 años? Muy, muy agradables, Ricardo. César Monge tenía una gran capacidad de conducción. Sí. Héctor Céspedes siempre le da una visión novedosa. Y estuvimos siempre, Héctor y yo. A veces también se invitaba. Me acuerdo en aquella época estuvieron varias personas que además iban momentáneamente. Me acuerdo de Heinz Meller, que estuvo invitado. Me confundí. No era Meller, no era Illingworth, era Meller. Discúlpeme. Estuvo Heinz Meller también, estuvo Mar Malut en algunas ocasiones, pero el programa era muy, muy fresco, las ideas cada vez se sumaban. Y eso es lo interesante en ese tipo de programas, las ideas, pues, que se crucen, el cruce de las ideas, ¿no? Doctor, ¿y usted, entre los de la mesa de los cuatro, Meller, Heinz Meller, el doctor Heinz Meller, Héctor Céspedes, usted y César Monge, si tuviera que elegir con uno de los tres que tenga un lineamiento político más similar al suyo, ¿cuál de los tres sería? Bueno, me llevo bien con los tres. No, pero en el lineamiento político. ¿Con César se lleva bien? ¿Con quién? ¿Con César? Sí, con César Monge tengo una amistad con él, con la madre, con la hermana, tengo una buena amistad. Con Heinz Meller yo trabajé cuando él fue ministro de Relaciones Exteriores y yo era subsecretario de Relaciones Exteriores aquí en Guayaquil, y descentralizamos el Ministerio de Relaciones Exteriores en Guayaquil. Y con Héctor Céspedes tengo una gran amistad desde esa época, y siempre pues cruzamos ideas, conversamos. Entonces eso, justamente ese respeto a las ideas de los demás y el poder exponerla, hacían que el programa sea muy interesante, muy vivo, muy actual.
Doctor, ¿cree usted que un programa de tal calibre, con tales personajes y con tal caluroso debate, se podría hacer el día de hoy en una radio o en una televisión ecuatoriana? Bueno, en la radio de Mariela sí, porque ya se lo hizo y además el ambiente es muy agradable. Sí. Yo conozco de ahí personas desde esa época, me acuerdo en este momento Tatiana Campuzano, que Sí. siempre coordinaba y era muy amable, y todas las personas que estaban dentro de la radio. En televisión sería ideal, digamos. Lamentablemente, Ricardo, a veces ese tipo de programas se han ido perdiendo, ese tipo que son positivos. Ya Sí. pocos se los ven en la televisión y en la radio. Y ese programa era un aporte justamente porque eran cruzar ideas sobre diversos aspectos. Ese segmento era solo internacional, pero Ajá. llegó un momento en que traspasó Sí. la parte internacional y también terminó en política nacional. Sí. Y me da curiosidad porque estamos hablando de hace 10 años, o sea, yo tenía 9 añitos y seguramente cuando se pasaba o cuando se hablaba en el ámbito nacional, se hablaba del mismo personaje que se habla el día de hoy, en 2020, el miércoles 23 de septiembre. ¿Qué se hablaba de en ese entonces presidente Rafael Correa en el programa cuando hablan de análisis nacional? Bueno, fueron momentos difíciles para el país. Acuérdese usted que lamentablemente el expresidente Correa era un poco arbitrario y respetuoso de varias leyes, Sí. quizás porque era economista, digamos. Uh-huh. Pero conversábamos respetuosamente de los errores del gobierno. Nunca existió, pues, de ninguna manera un insulto, una calumnia, y a pesar de que señalábamos los errores, proponíamos soluciones. Ajá. Es decir, en la mesa donde conversábamos, decíamos, sí, es verdad que hay tal error, pero se podría solucionar de esta forma, de esta manera. Y hubiera sido, pues, interesante que se tomen esas ideas, ¿no? Sí, pero yo creo al menos que el presidente Correa, independientemente de lo político, ha sido bastante hostil en el trato con los periodistas. Recuerdo una entrevista con Anita Pastor de Televisión Española, que la comienza a decir Anita, la comienza a tutear, bastante pues hostil a mi manera de ser. ¿Cree usted que los mandatarios políticos subestiman la capacidad del análisis de los periodistas o de los analistas políticos? De ser eso cierto, digamos, de ciertos políticos o ciertos presidentes latinoamericanos, eso es un grave error, porque sí, la democracia es justamente la participación de todos y el que todos los ciudadanos puedan exponer sus ideas, más aún los periodistas. Entonces yo creo que fue un grave error del expresidente Correa y seguramente con el tiempo y la distancia se ha dado cuenta de ese error, tratar de irse sobre la prensa, tratar de irse sobre los periodistas y algo gravísimo, Ricardo, creer que solo hay una verdad y que esa verdad era su verdad. Yo creo que eso fue uno de los errores más graves que tuvo el expresidente Correa, porque yo creo que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe, y de una u otra manera él pensó que solo había una verdad que era su verdad. Si él hubiera oído a otras personas que no eran solo de su círculo, si hubiera tenido una mejor relación con la prensa, quizás otro hubiera sido el final del señor Correa. Sí. Bueno, pero claramente, pues, dependiendo a la personalidad de cada uno, nuestra verdad es la cúspide, es el mausoleo. Nosotros somos fáciles para criticar, pero después para autocriticarnos es bastante complicado, es casi natural de los seres humanos. Yo me pregunto, pues, que yo he crecido, porque he crecido,
en un ambiente donde hay mucho debate entre Correa. Están o lo odias o lo amas a morir, o lo odias a morir o lo amas a morir. Me da pena utilizar estos términos, pero es así literalmente, no estoy diciendo nada ilegal o arrollador, es la realidad. Pero yo me pregunto que a pesar de que el señor Correa, y ya parezco cansón, pero se lo tengo que preguntar, doctor, año 2020, ya han pasado 14 años desde que se postula a la presidencia, 13 años, y aún mantiene un porcentaje mayoritario después de todos los escándalos que obviamente sus opositores ponen primero que nada, es la realidad. Y después de que se haya sido ratificado los 8 años de sentencia, aún hay gente que lo venera o que cree en él como político. En su análisis, no analicemos qué hizo mal ni vengamos aquí a decir, bueno, los que creen en Correa son cualquier cosa. Analicemos por qué los que creen en Correa, o los que aún creen en el personaje político que es Rafael Correa, independientemente de los 8 años de cárcel, independientemente de su estado de prófugo, ¿por qué cree usted que aún hay un porcentaje que cree en Rafael Correa? Claro, mire Ricardo, son varios los aspectos. El uno es la cantidad de tiempo que gobernó, Ajá. 10 años, es una barbaridad. La democracia justamente es que se alternen los periodos de gobierno. Y eso no existió, gobernó 10 años. 2, tuvo todos los poderes del Estado. Ni siquiera en la dictadura militar que hubo en el Ecuador, que se dio en el Ecuador, existió una persona que tenga tanto poder. Esa sería la 2. 3, llevó a una serie de personas al gobierno que con el tiempo, Ricardo, se han conocido, no son preparadas y solo dependían no de la preparación de esas personas, sino de que el señor Correa los ponga en tal o cual puesto. Entonces, están ellos queriendo el retorno del señor Correa o del grupo del señor Correa, porque sin Correa no son nada. Entonces, esa sería la tercera. Ahora, hay algo grave, Ricardo. Lo más difícil que tiene un pueblo, un Estado, es el núcleo social, el tejido social. Es decir, que hay una verdadera unificación en un Estado. Y el economista Correa casi rompe el tejido social. Logró dividir a los ecuatorianos entre correístas y no correístas, lo cual es gravísimo para un Estado. Pero eso es una de las herencias que el economista Correa lamentablemente dejó. ¿Y esta grieta social no la abrió usted, en su opinión, cree que no la abrió ningún otro político o presidente antes del presidente Correa? En los últimos tiempos no, digamos, podríamos del regreso a la democracia hablarlo. No lo hizo Jaime Roldós, no lo hizo Osvaldo Hurtado, no lo hizo León Febres Cordero, no lo hizo Borja, no lo hizo Sixto Durán. Quizás lo intentó hacer el señor Bucarán. Acuérdese, bueno, usted no habrá nacido, pero decía, si ves un carro, raya el carro, cosas así. Pero él estuvo tan poco tiempo, estuvo 6 meses, que no pesó en la población ecuatoriana. Pero el señor Correa, el economista Correa, sí nos dividió entre correístas y no correístas. Y otro factor que me olvidé ponerlo, Ricardo, en el análisis, es la enorme publicidad que no se había visto nunca, en que un gobierno pusiera tanta publicidad, cogiera una canción, la canción Patria para sus intereses, interviniera programas y la publicidad sea terrible. Entonces, esos son factores que han sumado. Doctor, justamente usted me estaba hablando de las personas preparadas o no preparadas que podrían entrar a X o Y gobierno.
Me parece muy interesante, porque sería interesante hacer un análisis de qué es estar preparado para ocupar un cargo público. Si es que nosotros nos ceñimos en el análisis o en una declaración de un político anticorreísta, podría decir, Correa es tal cosa, hizo tal cosas mal, pero Correa es un economista, estudió en Bélgica, es preparadísimo, ha demostrado ser indiferentemente de los errores que haya cometido, un político muy vivaz, muy enamorado de la cámara, muy carismático, muy bailarín, creo que lo ha demostrado con creces. Si me vienen a decir que soy de Correa o que no soy, ya estarán ustedes, es un análisis objetivo. Ahora le pregunto a usted, volviendo al tema, ¿qué es estar preparado? Porque pueden haber muchísimas personas que con todas las graduaciones, con todos los doctorados, con todos los títulos, pueden llegar a un puesto y lo pueden hacer mal, como puede haber gente que con la simple capacidad de liderazgo innata podría hacer un trabajo mejor. Entonces, ¿cuáles son los estándares que debe un gobierno o debe una asamblea nacional poner en la mesa? Esto tienes que cumplir para que tú puedas ser asambleísta. Mire, quisiera tomarle el mismo ejemplo, el no estar preparado con el economista Correa. Sí. Es verdad que es un político extraordinario, sí, que tiene gran carisma, es decir, que es un populista. Es verdad que además tenía una sabatina, porque en el fondo yo creo que él tenía una frustración de periodista, una sabatina inmensa donde hablaba y lo hacía bien, pero no estaba preparado para ser presidente de la República por el fracaso en que quedó el país. La crisis económica que tenemos no es de Moreno, aunque Moreno también tiene que ver, es heredada de Correa. Sí. Es economista, pero no demostró ser un buen economista. Sí. Lo que es un gran político, pero sí, no economista, porque la crisis económica del Ecuador es inmensa. Entonces, los romanos decían, Ricardo, que había algo que se llamaba la carrera de los honores y que un político debía comenzar desde abajo para ir subiendo y tener experiencia. Es decir, en este caso un político debería ser concejal, quizás después alcalde, después ser diputado, gobernador, ministro, hasta llegar a ser candidato a la presidencia, porque la función pública es muy complicada. Pero si de la noche a la mañana, Ricardo, solo porque alguien es simpático o es joven o porque es populista, lo suben a gobernar un estado, los resultados son los que tenemos. Lo mismo que se ha dado en otros países, lo mismo que se ha dado en Argentina. Argentina es un país rico, con personas que han tenido premios Nobel, está en una crisis populista de la época de Perón. Y lo mismo está sufriendo en este momento los Estados Unidos con un presidente populista. El populismo hace mucho daño. Entonces la preparación va, en primer lugar, en el nivel académico. Y en segundo lugar, en la preparación de administración pública. Porque si yo nunca he administrado nada en la parte pública, que es totalmente distinta a la parte privada, y me nombran presidente de la República, voy a tener graves problemas. Doctor, déjeme preguntarle sobre el ejemplo estadounidense que describió el presidente Trump como populista. Indiferentemente de su populismo, su exabruptos, ¿le pareció que hizo malos 4 años como presidente de los Estados Unidos? Si lo veo como política exterior, Ricardo, sí, porque creo que él no conoce política exterior y se apartó del sistema norteamericano que ha tenido política de Estado con relación a las relaciones, frente a las relaciones internacionales. Independientemente que el presidente sea demócrata o republicano, hay una política de Estado. Y eso viene desde Wilson. Bueno, eso lo cambió. Se peleó con sus amigos,
de los amigos de Estados Unidos, por ejemplo, la Unión Europea, se unió con sus enemigos y no logró nada, por ejemplo, con Rusia, con China, por ejemplo, con Corea del Norte, y ha creado una gran inestabilidad en política externa. En política interna, sus declaraciones son populistas. Todos los días habla. Eso es algo que a mí me llama la atención, porque un estadista no habla todos los días, pero a Trump le encanta hablar. Entonces, sí, todos los días dice, señala y dice cosas que van más allá del sentido norteamericano. Entonces, eso sí le ha hecho mucho daño al país. En otros ámbitos ha tenido, digamos, relativo éxito. Sí. Pero, doctor, ahí déjeme plantearle una disyuntiva, porque me hace la comparación de Trump y Rafael Correa como presidentes populistas. Presidentes populistas, me imagino que las primicias serán gente que habla muy bien en público, carismáticos, que cae bien a la gente, que son capaces de hacer lo que en la mente del ciudadano común está, quisiera que este man haga, o quisiera que este personaje haga, para hacerme pasar un buen momento, para hacerme reír, o para ganarme su simpatía. Eso está claro. Pero yo me pongo a pensar, al menos en el caso de Trump, pasemos un poquito a los Estados Unidos. El presidente Trump sí es populista, hace exabruptos sin ningún tipo de sentido, la tierra se va a enfriar, van a ver, confíen en mí, el coronavirus va a desaparecer, no tienen que utilizar mascarillas, ya realmente exabruptos que tú dices, bueno, o sea, ¿de qué me está hablando este señor? O sea, estamos hablando en serio que este es el presidente de los Estados Unidos, pero yo quiero ver más allá, porque usted me dice que no se debe evaluar por esa manera, pero si es que evaluásemos de la manera en que sus títulos, en respeto como persona, en si es un caballero, etcétera, etcétera, la vida fuera muy fácil o fuera muy justa, porque el más inteligente fuera el que más consigue, y no muchas veces es así. Muchas veces el más vivo, el que más se saca la madre o el que más trabaja, es el que lo puede. Doctor, si es que yo fuera el presidente Trump, no quiero que suene a favor del presidente Trump, pero si tuviera enfrente a un candidato como Joe Biden, que lee el teleprompter todos los días, que se confunde y dice que no hay 200.000 contagios, sino que hay 200 millones de muertes en coronavirus en los Estados Unidos, de dónde saca la cifra no lo sé, y que prácticamente es el partido en sí, y yo me animaría a decir que es hasta Kamala Harris la que, si llegasen al gobierno estadounidense, tuviera más protagonismo en lo interno, en la política estadounidense. Entonces yo me pregunto se vienen 3 debates, se viene un debate el martes. ¿Cómo se podría llegar, o cómo es posible que pueda el ciudadano común elegir al mejor candidato, entre comillas, si es que este mejor candidato, más caballeroso, más valeroso, o más servidor, o que más ha sufrido en su vida y más conocimiento tiene, o de mayor edad, tal vez de mayor experiencia política, pero ni siquiera sabe hablar ante el público, doctor? Yo hablaba, Ricardo, de experiencia administrativa. Claro. La experiencia administrativa es algo que poco a poco uno va obteniendo. Sí. Y lo pongo en el ejemplo del presidente Trump por el hecho de que él no tenía esa experiencia y de repente pasó a ser presidente de una nación sumamente poderosa. ¿Pero entonces, ha sido mal administrador? Pues, pero ha tenido graves problemas. Yeah. La economía no está mal, pero no es que está tampoco boyante totalmente. Por el coronavirus. Claro, ha tenido problemas con sus propios designados. Ha sacado, los ha metido, los ha vuelto a sacar. Cuando ha tenido que decidirse, como en el caso de Maduro, hay un libro que dice que él a su vez no lo quiso hacer. Pero voy a su pregunta y en el sentido de Biden. Biden tiene la experiencia de haber ido en esa carrera, pero yo concuerdo con usted que no es la persona ideal, no es la persona que habla mejor y que tiene problemas, y que en este caso tiene que enfrentarse a Trump, que es carismático. Sí. Con relación, el debate podría dar sorpresas,
todo debate da sorpresas. Le voy a poner dos ejemplos que estoy seguro que usted los conoce. El uno fue entre Kennedy y Nixon. Sí. En ese debate, Nixon era un hombre sumamente preparado, pero había estado enfermo, fue a un meeting y del meeting llegó cansado y los debates eran televisados, los primeros debates. En cambio, Kennedy apareció, digamos, bien peinado, bronceado, y ante la televisión dijeron que el que ganó fue Kennedy, cuando Nixon no habló mal. Pero en el Ecuador también existió un debate que fue fundamental, que fue entre Febres Cordero y Borja. Rodrigo Borja, sí. Se decía que Borja tenía ganada la elección y en ese debate perdió la presidencia porque Febres Cordero fue pues más vital en el debate y una parte del debate que recuerdo fue míreme a los ojos. Y dicen que Borja bajó la mirada y la televisión lo enfocó y eso fue el producto de que ganara Febres Cordero la presidencia de la República. Febres Cordero obviamente tenía más proyección que Borja. Entonces, los debates, Ricardo, pueden traer resultados que cambien hasta este momento, de acuerdo a las encuestas, el que va arriba es Biden. Pero los debates pueden producir que esa diferencia cambie. Eso es algo que deben de tener los demócratas muy claro. Así es, y el martes 29 de septiembre es el primer debate, así que estarán atentos, y el debate de Rodrigo Borja y León Febres Cordero está en YouTube, así que lo pueden buscar, buenísimo, tremendo debate. Doctor, ya para terminar, dos preguntitas. La primera, me quedo ínfimamente en los Estados Unidos, va a haber una nueva jueza en la Corte Suprema de Justicia, que se llama Bárbara Lagoa, ella es cubano-estadounidense, y parece que va a ser puesta a la mano del presidente Trump, dado el fallecimiento de Ruth Bader Ginsburg, que al ser progresista y liberal, ciertamente yo diría que tiene cierto favoritismo, o es más demócrata, por así decirlo de buena manera, tanto que así que días antes de fallecer o meses antes de fallecer, ella dice: yo quisiera que se supla mi puesto en la próxima presidencia, con el próximo presidente, porque en ese momento Biden era el favorito. Entonces ella, al tener ese favoritismo, decía: yo no quiero que Trump me reemplace, porque estaba este peligro. Y al fallecer Ruth Bader Ginsburg, se tiene que poner a otra juez en la Corte Suprema de Justicia, y es Bárbara Lagoa, que es una cubano-estadounidense, me animaría a decir que es republicana, o al menos más tirada hacia los republicanos. ¿Qué sabe de ella y qué mensaje lanza el presidente Trump, o trata de lanzar el presidente Trump? Porque yo creo que este es un mensaje subliminal, de poner en la Corte Suprema de Justicia estadounidense a una cubano-estadounidense que sus padres fueron exiliados de Cuba y hoy va a ocupar uno de los 9 escaños más importantes en la justicia estadounidense. Bueno, el presidente ha dicho que él va a proponer el reemplazo. Sí. Porque muchas personas le han, como usted señala, le han indicado que espere a que sea el próximo presidente porque la elección es ahora en noviembre. Claro. Pero el presidente ha dicho que no, que él esté en el ejercicio del cargo, ha dicho Trump, y por lo tanto yo la voy a proponer. Y se podría dar un empate en las elecciones. Es importante, Ricardo, saber, el sistema en Estados Unidos es muy inteligente. El presidente propone y el Senado estudia. Entonces no se puede dar el lujo de proponer a una persona que no tenga méritos, porque el Senado le estudia la vida a esa candidata o a ese candidato. Eso le da un plus a la justicia norteamericana, porque ningún presidente puede proponer a un amigo o a una amiga si es que no tiene méritos. Dicen que la señora, digamos, que usted señala, tiene los méritos, sino que es de la tendencia republicana. Entonces, habrá que ver cómo se mueven las fichas dentro de el Senado. Ahora, usted decía, ¿qué mensaje? Al ser producto de padres cubanos que fueron exiliados,
quizás el mensaje que él quiere mandar es, mira, estoy dándole la oportunidad a una persona que tiene relación, digamos, salió de la isla por el comunismo, y en Estados Unidos hay un fuerte voto cubano, especialmente en Miami. Entonces ese también puede ser, digamos, un mensaje subliminal a esa cantidad de votantes diciendo, mira lo que estoy haciendo. Así es. Si quieren leer la hoja de vida y la historia de Bárbara Lagoa, en el New York Times en línea pueden encontrar absolutamente todo. Y ya para terminar, se vienen las elecciones de Bolivia el próximo octubre y parece que en intenciones de voto, el candidato al movimiento al socialismo, Luis Arce, es el que encabeza todas las encuestas, casi con un 40%. Cabe recalcar que este Luis Arce es el caballo de Troya, por así decirlo, de Evo Morales, y las comanda las encuestas con gran diferencia. Lo que fue interesante es que está más o menos en una posición Bolivia, para ponerlos en situación que pudo haber estado en Ecuador hace 4 años, o pudo haber sido este año, a no ser que se dieron las alianzas, que hay oposición de derecha dividida, tanto así que Yanine Áñez, que hace meses se autoproclamó presidente de Bolivia, ahora ella misma se desterró de las próximas elecciones, y eso, entre comillas, favorecería a Carlos Mesa, que sería el opositor de derecha más fuerte, tiene 67 años, y fue vicepresidente del mandato de Gonzalo Sánchez de Lozada entre el 2003 y 2005. ¿Qué sabe de Carlos Mesa y las próximas elecciones? Parece que se fue la señal. Doctor, seguimos sí, aquí. Ahí estoy, sí. No le oí lo último, pero le voy a contestar la pregunta. Le estaba diciendo de que Carlos Mesa, al salir Yanine Áñez de la competencia, que fue autoproclamada ella misma presidente de Bolivia, y ahora se sale, me imagino que para favorecer al opositor de derecha boliviano, que es Carlos Mesa, o el opositor. Él tiene 67 años y fue vicepresidente del mandato del año 2003 al 2005 de Gonzalo Sánchez de Lozada. ¿Qué sabe de Carlos Mesa y qué sabe de las elecciones de Bolivia, doctor? Mire, Ricardo, en Bolivia existía, igual que en el Ecuador, el socialismo del siglo XXI. Claro. Pero sí. La situación económica, y usted lo conocerá, era mejor. La situación económica de Bolivia no era mala. Es decir, que Morales no hizo, desde mi punto de vista, un mal gobierno, por lo menos en la parte económica. Ahora, ¿cuál fue el mal de Morales? Querer continuar y seguir y seguir y seguir siendo presidente, cuando uno de los fundamentos de la democracia es la alternabilidad. Entonces, por eso es que se le suma a Morales este levantamiento popular y lo votan. Pero él hizo, desde mi punto de vista, un gobierno en la parte económica muy interesante. Esto lleva además a la cantidad de tiempo que estuvo Morales a que tenga gente dentro de Bolivia, a pesar de que él está exiliado, y que, como usted señala, las encuestas le den a su candidato el triunfo. Es por eso que, como usted también comentaba, la presidenta de Bolivia dejó esos egos de yo tengo que ser presidenta en las elecciones y se apartó. Yo de Carlos Mesa tengo un buen concepto, he leído su hoja de vida, y esperemos que las elecciones le traigan lo mejor a Bolivia. Es un trabajo duro el que tiene que hacer Mesa, porque parece ser que el que va a ganar es el candidato de Morales. Pero en política nunca está todo dicho hasta el día de la elección, porque las encuestas solo son una foto momentánea, una foto de ese momento que pueden variar. Entonces, esperemos ver qué es lo que pasa en esa nación hermana, ¿no? Así es, y vamos a ver si es que los otros candidatos, que claramente están por debajo en las encuestas, Tuto Quiroga, Luis Fernando Camacho, Chi Hyun-chung, se retirarán, o si es que se mantendrán en la carrera política, ya que si es que se mantiene esta división indiferentemente de ideales, Luis Arce sería el próximo presidente de Bolivia sin ninguna duda. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros, ha sido un placer tenerlo. Nos reencontramos. Muy amable.
nos reencontramos en unas semanitas que ya se vienen los debates americanos y las elecciones. Encantado, muy gentil por la entrevista, Ricardo. Muy amable. Doctor, muchísimas gracias. Análisis en tiempos del coronavirus llegó gracias al auspicio de Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, UTEC.